Pulso económico de este jueves 12 de enero, en el que, como siempre, arrancamos echando un vistazo al IBEX 35, nuestro índice general. Estamos ante una nueva jornada de transición, marcada por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, algo que analizaremos más adelante en el programa. El IBEX ha cerrado la jornada con una subida de un 1,17% hasta los 8.828 puntos. Los valores que han experimentado mayores subidas de mayor a menor han sido Meliá con un 4,85%, IAG que sube un 3,68% y Amadeus con un 2,86%. En el otro lado de la tabla tenemos a Celnex, de quien también hablaremos más adelante, con una bajada del 0,85%. Muy cerquita está Bankinter con un 0,45% de bajada, y terminamos con Robi, que experimenta un descenso del 0,28%. Pasamos ahora a adelantarles algunos de los temas que pondremos sobre esta mesa de análisis económico, en la que contamos con los mejores expertos para que nos expliquen todas las claves y que nadie se quede sin perder detalle. Y hoy toca hablar de inflación, pero no de la de España. Esa tendrá que esperar a que se publiquen los datos mañana en el INE. Hoy nos centramos en analizar la bajada de 6 décimas del IPC de Estados Unidos, que cierra el año con el 6,5%. Y volvemos a hablar de dimisiones. Si ayer el CEO del gigante Celnex de las telecomunicaciones anunciaba su dimisión, hoy era el turno del CEO de Vodafone. ¿Será casualidad que ambos hayan elegido el mes de enero para hacer este anuncio? En un momento lo comentamos. Y sin más dilación pasamos a presentar a nuestros invitados. Juan Ramón Riera, economista y director del Foro Séneca. Muy buenas tardes. Yo creo que hoy tenemos un tema importante. Primero, yo creo que es importantísimo, que es la inflación. El dato de la caída de la inflación de Estados Unidos al 6,5%, creo que va a dar mucho tirón en cuanto a, primero, a que no suban demasiado más los tipos de interés en Estados Unidos, y a que se pongan las pilas el Banco Central Europeo y se ataca de una vez el problema de la inflación europea. Y luego, cuando hablemos de los CEOs, te contaré alguna historia muy interesante en este tema, porque yo fui CEO de General Electric Capital en España y miembro de la Comisión Ejecutiva Europea, y siempre se salen entre enero y febrero. Pues en un momentito lo comentamos. Y también tenemos a Álvaro Climent, asesor independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, feliz año lo primero, que no habíamos vuelto desde el año pasado. Pues igualmente. Pues nada, vamos a comenzar analizando un poco la sesión del IBEX, que apuntala a su máximo con el IPC de Estados Unidos. ¿Cómo...? Bueno, yo creo que la sesión, en parte ya estaba descontado el efecto de la inflación de hoy en los mercados ayer. Es decir, los mercados americanos cerraron en positivo y se veía ya una gran, digamos, euforia con respecto al dato de inflación, que de hecho ha sido muy en línea con lo que se esperaba, incluso algo mejor en la parte de la general. Es decir, ha caído 0,1 lo que es la general en diciembre. Pero bueno, seguimos todavía en cifras, no tiremos las campanas al vuelo, que estamos en una subyación del 5,7, y un 5,7 está muy lejos del objetivo del 2% de inflación que la FED de alguna manera va buscando, igual que el Banco Central Europeo. Entonces me da la impresión de que veremos subidas de tipos más suaves de las que ha habido hasta ahora, es decir, en vez de 50 o 75 puntos básicos iremos a 25, pero a lo mejor más prolongadas en el tiempo. Es decir, el mercado está muy pegado al dato a corto plazo, muy pegado al dato a corto plazo. Es decir, las tendencias ahora mismo a 6 meses prácticamente es muy difícil estimarlas, con lo cual a cada dato que vayamos viendo cada mes, los mercados van a reaccionar, y los bancos centrales, como comentaba Juan Ramón, van a ser los que poco a poco vayan ajustándose precisamente a esa senda de inflación que veremos. No nos olvidemos que hemos tenido un invierno muy suave. En Europa es desconocido este invierno. Es decir, no hemos consumido las reservas de gas, hemos dejado de comprar gas, la demanda de gas está cayendo y los precios de la energía están arrastrando al índice general. Pero es que la subyacente sigue con unos incrementos de alimentos en Estados Unidos del 12, del 13%, y estamos hablando de alimentos básicos. Eso va a costar más, eso es más estructural, eso no es coyuntural. En España, de hecho, creo que la subida de los alimentos estaba en torno al 15%. El 15% era la media, pero es que tienes algunos que han subido un 30%. La media, efectivamente. Entonces, claro, bajar eso va a costar mucho más que lo que es el movimiento del precio del gas en los mercados internacionales, que es un componente de demanda global y oferta global. Bueno,
Te voy a permitir una cosa, José Ramón. Perdón. No José Ramón. te preocupes. Discúlpame. Es decir, JR vale incluso para estos temas. Totalmente de acuerdo con Álvaro. Vamos a ver. Las subidas se van a suavizar, se van a moderar. ¿Que tienen que seguir subiendo? Sin ninguna duda. O sea, el 6,5% está muy lejos del 2% objetivo. Lo que pasa es que es una alegría ver que venimos en Estados Unidos del 9,1 y hemos llegado al 6,5. Y sobre todo, la buena noticia, que en diciembre ha bajado un 0,1. En España no. En España no olvidemos, estamos en un 5,8, pero la subyacente está en un 6,9 y en el último mes subió la inflación. O sea, ¿por qué bajó el índice anual? Porque quitamos un mes de altísimo valor por otro mes de mucho menos valor y por lo tanto baja la inflación. Con lo cual, lo importante es que primero, digamos, buenas noticias, sí. 2, conservadores, o sea, tranquilos, porque queda camino por recorrer. Y si hoy está el 3,5 el tipo de interés en los Estados Unidos, no descartes que llegue al 4,5, no descartes que llegue al 4 en tiempecito, para dejar la inflación tranquila y parada. Entonces, todos coincidimos en que el dato de hoy, la subida del IBEX, viene marcada un poco, viene empujada por esa inflación que ha sido publicada con esa bajada de 6 décimas desde Estados Unidos. Hombre, en parte sí, yo creo que en parte sí. Luego también hay que recordar que estamos a principios de año, es decir, después de un año horribilis, en el año 2022, no solamente en renta variable, sino en renta fija, que ha sido todavía peor. Los gestores están montando sus carteras, es decir, poco a poco tienen que estar invertidos. Hay gente que tiene por obligación que estar invertido, con lo cual no queda otra que empezar a hacer stock picking, a empezar a comprar bonos corporativos, a empezar a comprar alguna deuda soberana. Estamos viendo que los bonos soberanos precisamente están siendo un refugio muy bueno, igual que los corporativos, y poco a poco se van construyendo esas carteras y aguantan los índices. Es decir, caídas prolongadas ahora de los índices va a ser difícil de ver, a no ser que pase algo muy grave, que haya una revisión de beneficios extraordinario muy importante que no esté prevista por el mercado, o que haya algún movimiento geopolítico que en un momento determinado pueda cambiar la tendencia. Pero es que ahora mismo la gente está construyendo carteras, no nos olvidemos. Sí, pero yo creo que también habría que recordar que la inflación de Europa, de la Unión Europea, se situaba en el 11,1% en noviembre. El dato de diciembre todavía no se sabe. Entonces, teniendo en cuenta que la de Estados Unidos es básicamente la mitad, podemos llegar a la paradoja de que los tipos suban más en Europa que en Estados Unidos, que es una cosa que no pasaba en Europa desde hace más de 10 años. Primero, no lo dudes. Es decir, la próxima subida de tipos de interés, y lo ha dicho, lo ha venido a decir Luis de Guindos, es decir, que no van a parar. O sea, el Banco Central Europeo, el mensaje es no va a parar hasta parar la inflación. ¿Esto qué significa? Es decir, que van a seguir subiendo. No creo que más del 0,5, pero el 0,5 en enero, el 0,5 en febrero, y de pronto ya estás en el 3,5. Como te descuides y todavía no haya bajado 11,1, pero ¿sabes cuál es el índice, el subíndice de alimentos en Europa? El 17,8%. O sea, en Europa... O sea, si nosotros tenemos un 15,3 en alimentación, el subíndice de la alimentación en Europa está en el 17,8. Hay que darle un bofetón a los tipos de interés que es... Claro, que esta subida de tipos, obviamente, acarrea subida de las hipotecas. Teniendo en cuenta que la mayoría de las familias están hipotecadas y tienen que comer, estamos hablando de que la inflación de los alimentos está en el 15, de que les va a subir ahora también las hipotecas y que van a seguir subiendo, que obviamente se va a paralizar la compraventa de viviendas porque el acceso al crédito va a ser más complicado. Hombre, estamos viendo ya una desaceleración precisamente de la compraventa de viviendas, hoy lo decía el registro de notarios, que de alguna manera tanto las hipotecas como la vivienda se va desacelerando. De hecho, tiene ya caídas en diciembre. En cualquier caso, separemos dos tipos de interés. El Euribor, por un lado, digamos que es el que marca la referencia de las hipotecas y es un índice anticipado, es decir, ya descontado de alguna manera las próximas subidas que pueda haber en los tipos de intervención de los bancos centrales, como puede ser el BCE, con lo cual no creo que vayamos a ver un Euribor
mucho más por encima de un 3,25, un 3,5 ya me parecería una auténtica salvajada, lo cual sería para las familias, evidentemente, una losa más dentro de las facturas que tienen en el mes. Y luego, además, dependiendo del punto de partida, hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Europa. Estados Unidos ha empezado a subir los tipos mucho antes que Europa, con lo cual el punto de partida de referencia es el 4,425 que tienen ahora. El tipo terminal que se considera, o el mercado está estimando al que va a llegar Estados Unidos, no va a ser más del 5,25, con lo cual le quedan 100 puntitos. Pero es que el Banco Central Europeo tiene el tipo de intervención en el 2. Si tienen que subir al 3,5, le quedan 150 puntos. 2,5 está. Bueno, el de bueno, vale, de depósito, que es el sí, vale, sí. 2, con lo cual tiene 150 puntos que subir. Sí. Luego, las subidas de las diferentes subastas que vamos a ver van a ser claramente mucho menores en Estados Unidos en porcentaje que las que van a ser en Europa, sin ninguna duda. Pues vamos a hablar un poquito también de España, porque ante todo este panorama que tenemos ha salido nuestra ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha hecho las siguientes declaraciones. Bajar impuestos tan rápido como sea posible es una competencia destructiva. ¿Cómo valoran las declaraciones de nuestra ministra? Hombre, vamos a ver, ya hace TikToks, es decir, me vale cualquier cosa. Primero, la ministra actual que tenemos de Economía está absolutamente desprestigiada, entre otras cosas, porque no ha acertado ni una desde que es ministra. O sea, podemos recordar, después del 11,8 que nos pegamos de bofetón, dijo que esto iba a ser una V, es decir, la V no ha llegado ni así, es decir, caímos un 11,8, solo hemos subido un 5,5 y todavía no tenemos datos del cuarto trimestre, pero los 3 primeros trimestres el PIB solo ha crecido un 1,5%. Todos los indicadores que tenemos alrededor, es decir, de la economía, todos son absolutamente no positivos, con lo cual, es decir, en estos momentos, cualquier persona que estuviese pensando que vamos a entrar en una situación económica de parón y de posible recesión, lo que estaría pensando es no primero en bajar impuestos, lo primero es que bajar el gasto público. Hay que bajar el gasto público de forma dramática. ¿Para qué? Para bajar el gasto público, para poder bajar razonablemente los impuestos y aquello que se va a llevar la subida del Euribor, los precios de la inflación de los alimentos, de alguna manera retornarlo a la economía para que la economía no se congele. Si seguimos con el gasto público que tenemos y con el tipo impositivo que tenemos, no olvidemos que ayer publicó el Instituto de Estudios Económicos de la COE, que somos el país más avanzado en esfuerzo fiscal. Sí, mayor esfuerzo fiscal, sí, efectivamente. Yo he mandado esta mañana un artículo al diario El Debate en el que 2021, porque ellos trabajan ya con el 2022, yo hasta que no tenga los datos definitivos, pero la presión fiscal del 2021 fue un 43,6. Ellos están hablando del 2022 de un 42, pero la realidad, la absoluta, 2021 fue un 43,6%. Somos el 15º país de más presión fiscal de toda Europa. Hoy, mañana analizaré... Pues el hermano del ministro Garzón, que creo que se llama Eduardo Garzón, ha salido hoy en Twitter a desmentir diciendo que eso se trata de un bulo. Cuando el esfuerzo fiscal es que, es evidente. Vamos a ver. Hay que salir de la calle. Sí, la presión fiscal es dividir los impuestos totales que ha recaudado el gobierno, que han sido 527.000 millones, es decir, en el 2021, sobre el PIB del 2021, que fue 1.205.000. Si tú divides 527 entre 1.205.000, te sale el 43,6%. Con lo cual, el hermano de Garzón puede decir lo que le dé la gana. Esta es matemática, es decir, aquí no hay que decir absolutamente nada más. Y no lo digo yo, lo dice Eurostat. Es decir, los datos son los que manda el gobierno español a la Oficina de Estadística Europea y ponen 527 y 1.205.000. Si yo divido me sale 43,6. Se ponga como se ponga el ministro o la ministra. Nada más, yo creo que si suman las declaraciones de ayer de María Jesús Montero y las de Nadia Calviño de hoy, al final tienes la aberración económica encima de la mesa que nunca se debería de aplicar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la renta disponible de España es el país que más ha caído en renta disponible desde el año 2019. Tenemos una caída de más del 7,5%.
Y eso viene provocado por la inflación que tenemos galopante y por los impuestos, por la carga y el esfuerzo fiscal que estaba comentando José Ramón. Es decir, en la medida en que una ministra de Economía dice que bajar impuestos es un problemón, perdóneme, es que el día anterior María Jesús Montero decía que con la recaudación de impuestos extra que tienen este año de más de 35.000 millones, se iba a pagar la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí, Es el que pagan las empresas, para empezar. Sí. Y luego, además, todas las demás paguitas, que al final es, te quito 500 por aquí y te doy 100 por aquí. Que eso es lo que el ciudadano de a pie en España tiene que empezar a entender. Que todo lo que te están quitando, que te dicen ahora que te devuelven ellos, que el gobierno te paga a ti un dinero de su bolsillo que no es de su bolsillo, ya te lo ha quitado previamente. El neto en la caja del Estado va a seguir siendo positivo, sí o sí. Bueno, es que además tenemos aquí otro tema del que quería hablar, que era que desde el año 2018 las familias españolas han sufrido la mayor pérdida de riqueza financiera. Además, esto viene porque creo que ha sido el peor año en décadas para la renta fija y también esto se une el endurecimiento de las políticas monetarias. En total, con datos del Banco de España, que dice que se ha perdido 105.000 millones de los sistemas de ahorro de los españoles. Bueno, ahí hay un conjunto de factores que hay que tener en cuenta. Es decir, el ahorro total de las familias y de las economías no financieras se componen de un montón de activos, ¿no? Desde activos en bolsa, desde fondos de pensiones, seguros, primas, depósitos, en fin, una serie de factores. ¿Qué ha ocurrido? Que en el año 2022, es decir, los mercados han evolucionado tan mal que todas las variables, prácticamente todas, han caído. Con lo cual la riqueza que tenía el españolito de a pie el 1 de enero de 2022, pues la ve mermada en un 20% en renta fija, en un 12% en renta variable, en fondos de pensiones, en fondos de inversión, etcétera. ¿Qué ocurre? Que es que además ya no solamente es la pérdida de valor que tienen esas inversiones, sino que es que además hemos ido tirando de un ahorro que estaba, ese exceso acumulado desde la pandemia de 80.000 millones, es el que ha servido, junto con el incremento de deuda que este gobierno ha hecho, para mantener la economía en ese crecimiento del 5% que tendremos este año. Estamos endeudando y estamos quitando ahorro, con lo cual la posición de partida del año 2023 no es buena. Es mucho más débil que la que teníamos en 2021. Y no te olvides que había un efecto, la inflación también, la inflación del 8,5 media. Exacto. Es decir, hace que todo se devalúe. En definitiva, el valor real de tus activos se ha devaluado. El coste de tu deuda. El coste de tu deuda. De esa deuda, para sacar ese saldo neto que te está dando el Banco de España, hay que tener en cuenta el total de los activos y los pasivos financieros. La deuda, evidentemente, se ha venido encareciendo durante el año pasado. En la medida que esa deuda se encarece, tú lo decías por el Euribor, pero también por los diferentes activos financieros o un préstamo, que además de restringir el crédito te lo ponen más caro, evidentemente el neto de todos los activos financieros menos los pasivos se reduce. Pues seguimos con malas noticias, porque según advierten muchos analistas, la bolsa puede caer en torno a un 20%. Esto sería que todas las ganancias, desde los que las hayan conseguido desde octubre, podrían quedar volatilizadas en cuestión de, vamos, en el medio y corto plazo. ¿Cómo ven esta previsión? A ver, yo ya no me creo ninguna previsión después de las que hemos visto en el año pasado, es decir, nadie ha acertado, incluido uno mismo, porque era prácticamente imposible, porque hay muchos factores que son muy difíciles de estimar. Es decir, yo no puedo saber la duración de la guerra, no puedo saber si en un momento determinado se va a recrudecer o a parar o de repente el mundo cambia. Hay muchos más focos geopolíticos en este momento que pueden condicionar esa evolución. Yo creo que estos bancos de inversión al principio del año tienen que hacer una estrategia, presentar una estrategia a sus inversores y en base a esa estrategia crear una cartera, que es lo que decíamos antes. Entonces estos se han puesto en el escenario negativo de decir, primer trimestre, primer semestre van a caer los mercados un 20%. Es lo mismo que han subido desde mínimos, no nos olvidemos. Es que estamos hablando de un año completo, 2022, pero si cogemos el mínimo de octubre, a fecha de hoy, las bolsas han subido un 20%. Que sería quedarnos empatados en el mínimo del octubre del año pasado. Dicho eso, yo no veo una caída del 20-22%, puedo ver una consolidación del mercado pasito a pasito en base a los datos que vayamos viendo mes a mes, pero me da la impresión de que ver una caída del 20-22% es cubrirse en salud por si acaso algo pasase, y entonces ya dijimos nosotros que esto iba a caer un 20%. Vamos a ver.
Yo creo que todas las noticias malas ya se han comunicado. Es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial acaban de decir que la economía entra en recesión, que va a ser más duro de lo previsto. Pero yo creo que en el fondo esto ya lo sabíamos. Es decir, yo no necesitaba que el Fondo Monetario me dijese que Europa, China y demás van a entrar en dificultades. Sí, claro, es que si queremos bajar la inflación, la única forma de bajar la inflación es enfriar la economía. Y enfriar la economía significa reducir el consumo, al reducir el consumo se reduce la fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a contar una noticia positiva, que es la que nos trae Inditex, Mango y Tendam, que baten récords en ventas en toda Europa y además lideran el crecimiento del comercio europeo. Así que es un dato a tener en cuenta. Ahí estamos otra vez en lo que decíamos antes. Ha habido un rebufo después de un cierre con el COVID y unas ganas locas de salir a gastar. Ese ahorro acumulado, y ese ahorro acumulado pues, se ha ido claramente a una compra en tienda física que hasta ahora se hacía online, ¿no? Ya no solamente estas tres marcas que has dicho, que están creciendo por encima de doble dígito en sus ventas en todo lo que es el mes de noviembre del año pasado y lo que es el mes de diciembre. O sea que la tendencia sigue siendo muy buena. La pregunta es, el año que viene, ¿qué pasa? ¿Cuándo, no? Este año, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, yo creo que es muy importante. Recordemos el 2021 para poder hablar del 2022 y compararlo. El 2021 todavía los 6 primeros meses del año, hubo restricciones de viajes, de muchos temas en los cuales no era posible poder hacer la actividad normal. A partir de julio se liberó, nos olvidamos del COVID, el COVID ya no existe, y si existe da lo mismo. Sí, entonces estamos comparando un año contra un año que tiene 6 meses de parón, o sea, que luego tiene unos segundos 6 meses de una enorme actividad que es la que recupera. O sea, si mirásemos, aquí lo importante no es mirar cómo han ido las ventas año contra año, aquí sería lo importante mirar los últimos 6 meses contra los últimos 6 meses. Si se produjese una subida de 2 dígitos en los últimos 6 meses, es que las cosas van francamente bien. Lo estamos mirando año completo. Yo digo siempre exactamente lo mismo. Si nos fijamos en el turismo, es decir, el año 2022, si lo comparo con el 2021 ha sido espectacular, pero si lo comparo con el 2019, hemos perdido 12 millones de turistas. Hombre, hay un dato que es en ventas absolutas, sí es cierto que se han recuperado los niveles de 2019 en alguna de ellas, de las que has comentado, y que en algunos casos Inditex está presentando cifras históricas trimestre a trimestre. Pero no nos olvidemos de la famosa frase que llevamos diciendo que hemos empezado, inflación. Claro. Es decir, la inflación está detrás también del valor de este tipo de productos, con lo cual esa inflación de alguna manera ha ayudado a que esa comparativa sea todavía mejor. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de dimisiones. Ayer era el CEO de Cellnex y el jefe de negocio de CaixaBank, y hoy el CEO de Vodafone, que el irlandés Colman Deegan. Ambos además comparten una característica un poco extraña, que es que hacen dimisiones en diferido. Uno se va a ir en junio y el de Vodafone creo que ha anunciado que se va en marzo. En cualquier caso, los dos han anunciado que se van en el mes de enero. La razón, a lo mejor los bonos que se pagan a final de año de cada empresa puede estar detrás de elegir este momento, ¿o? Estamos hablando de compañías muy grandes donde los consejeros delegados tienen claramente ya su plan de remuneración y retribución, incluso en el caso de despido, de cese de la actividad profesional, ¿no? Es decir, es evidente que estos puestos son puestos muy relevantes, tienen que tener una fase de transición en la cual, bueno, pues tengan que nombrar al que venga a reemplazarlo y que además, vamos, coja los testigos durante unos meses, más o menos lo encarrilen para que el accionariado, para que directamente el mercado no se ponga nervioso ante una situación como vimos en Inditex. ¿Acordaros cuando en Inditex se cede el testigo a la hija de Amancio Ortega? Inditex se desploma un 20%. ¿Por qué? Por incertidumbre del mercado, qué va a pasar, qué va a ocurrir. Al final, cada empresa es un mundo. Y las dos razones que puede haber detrás de cada una de las dos dimisiones son diferentes. Vodafone lleva unos números muy malos. El fracaso de la fusión con MásMóvil evidentemente le ha pasado factura. Y en el caso de Cellnex, yo creo que es un cambio de estructura. Hasta ahora han hecho una actividad de M&A, de compras y adquisiciones, de crecimiento inorgánico, que han crecido a lo bestia en torres gestionadas. Y ahora llega el momento de gestionar. No llega el momento de comprar, sino de gestionar. Y están buscando un gestor. Sí, me permite simplemente una cosa, y esto es muy importante. Este tipo de cambios se pactan. Nunca se anticipan.
muy posiblemente el consejero delegado de Vodafone sabe desde el mes de junio, julio, es decir, que él va a dejar la actividad y ha ido preparando primero cerrar el año, cerrar el ejercicio, dar resultados, conseguir eso y luego preparar la transición para que venga la negocio. Es como funcionan las grandes multinacionales. Aquí no, es decir, echar, es decir, al CEO no se le echa, se le acompaña, pero Y no me quiero, antes de acabar el programa, quería comentar la nueva propuesta de Ayuso, que ha anunciado una reducción del 20% del IRPF para residentes que vengan del exterior e inviertan en la Comunidad de Madrid como respuesta a ese impuesto solidario que anunció el Gobierno contra las grandes fortunas. Pues mira, como madrileño, ole por 10 Ayuso, ese es el camino que hay que seguir claramente, y luego, bueno, pues ponerle claramente un suspenso al Gobierno, que está intentando penalizar a aquellas comunidades donde se está gestionando la economía muy bien, en donde el empleo va bien, el crecimiento va bien, en donde los impuestos que se están recaudando son razonables y que seguimos creciendo y atrayendo empresas. Pues ojalá sigamos así y en vez de penalizar a estas comunidades se tomasen como ejemplo para las otras, donde precisamente los agujeros que tenemos de déficit fiscal y de deuda pues son mucho mayores que los que tiene la Comunidad de Madrid. Te doy un dato muy rápido. Es decir, la presión fiscal en Irlanda 23,6. Crecimiento del PIB del año 2000 al 2021 un 289%. ¿Vale? Es decir, con una presión fiscal del 23,6, el PIB de Irlanda se ha multiplicado por 3, casi por 4, o sea, por 3, es decir, el crecimiento. Oiga, vamos a ver, o sea, utilicemos los impuestos para atraer riqueza, para generar riqueza, ¿no? Aplauso, pero vamos, sí, porque no me llegan las dos orejas para aplaudir, pero vamos, la aplaudo con las dos orejas porque eso es lo que necesita esta economía, bajar impuestos y atraer proyectos económicos a la capital. Pues nada, pues muchísimas gracias, José Ramón Reguera, un placer tenerle aquí, y Álvaro Climent, esperemos vernos pronto. Y nada, pues hasta aquí el pulso económico de hoy jueves, y muchísimas gracias por haber decidido compartir su tiempo con nosotros, y desde aquí les invitamos a que lo sigan haciendo después de la publicidad con la redacción abierta, aquí en El Toro Televisión.